pues ya tenemos listo nuestro Zoom con el doctor Luis Virgen, ya está listo y preparado con nosotros. Aquí en Arriba Corazones, el doctor Luis Virgen Carrillo, nuestro médico cardiólogo intervencionista, que hoy tiene un tema a tratar muy interesante, como ya lo habíamos comentado, infarto en tiempos de COVID-19. Vamos con él. Doctor, ¿dónde está? Bienvenido. Buenos días, mi muñeco. ¿Dónde nos está recibiendo? Hola, Ceci. ¿Cómo estás? Feliz lunes. Estamos aquí. Fíjate que acabamos de regresar ahora de estar en el programa de Reto Zapopan. Estamos muy contentos porque hace algunas semanas o meses ya, cuando comenzó la pandemia, tú nos apoyaste mucho en esto, fuiste la abanderada del programa de Telecovid. Y bueno, ahora resulta que Telecovid, en una nueva sección de problemas psicológicos, está dentro de los 30 elegidos para participar en Reto Zapopan. Superamos la prueba de 1,800 participantes que hubo y estamos dentro, Ceci. Entonces acabamos de regresar por ahí de Red Zapopan. Estamos muy contentos de comenzar con este nuevo proyecto y bueno, seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, que es intentar apoyar a la gente. Pues muchas felicidades, doctor, con ese entusiasmo y esa manera de invitar al público, de platicar, de sacar las dudas. Eso es bien importante. Felicidades, doctor. Hay que seguir adelante. Muchas gracias, Ceci. Y fíjate que lo que nosotros siempre hemos hecho de los últimos 15 años es tratar pacientes con infartos. Y ahora que decías, bueno, ¿de qué hablamos? Creo que tenemos que hablar un poco de lo que nosotros hacemos hace muchos años. Y bueno, todos sabemos que el infarto es la principal causa de muerte desde hace muchos años. Tome tantita agua, doctor, porque anda tan emocionado. Venía corriendo. Que venía corriendo. Mira, sí, oiga, y luego lo veo muy guapo. Todos sabemos desde hace muchos años que la cantidad de enfermedades cardiovasculares han ido en aumento, que el infarto era considerado antes de llegar el COVID como la principal causa de muerte, y parte de la prevención que nosotros teníamos en nuestra vida cotidiana iba muy encaminada a qué hacer para evitar tenernos infartos. Entonces llega la pandemia y todo el mundo nos enfocamos mucho hacia la parte del COVID, nosotros mismos a través del programa lo hemos hecho, etcétera. Pero es muy importante retomar lo que nosotros sabíamos del infarto y comenzar a ver qué es lo que está pasando hoy con los pacientes, porque los pacientes siguen existiendo, la enfermedad está ahí como muchas otras enfermedades, y bueno, qué es lo que viene a pasar con estos pacientes. Y fíjate que la principal causa de muerte siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. En algunos países se han ido compitiendo en el día con lo que es el COVID del día de hoy, pero hay una llamada muy especial de alerta. Algunas primeras publicaciones fueron realizadas por un grupo español, por un grupo de Estados Unidos y por un grupo de Austria, en los que han alertado que 40 o 60% de los pacientes infartados que llegaban no llegan. Entonces ellos manejan muy bien la parte de las estadísticas y decían, bueno, antes nos llegaban miles de pacientes y ahora nos están llegando entre el 40 y el 60% menos. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces comenzaron a existir varias teorías. Una era pues que a lo mejor en tu casa estabas más relajado, que no hacías ejercicio, que no tenías un estrés físico o un estrés del trabajo o un estrés de conducir para desencadenar esto. Pero en realidad, conforme han pasado las fechas, de marzo a la fecha, se han descubierto que muchos pacientes no van, pero estos pacientes siguen teniendo infartos. Entonces, fíjate que esto es una publicación de una revista muy conocida en redes sociales que se llama Angioplastía, donde a final de cuentas se ve que principalmente en el estado de Nueva York, 800% de los pacientes incrementaron sus muertes en casa. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente le daba miedo llamar a la ambulancia, le daba miedo avisar que tenía algo para no llegar al hospital. Y bueno, quiero ejemplificar un poquito esto. Fíjate que hace un par de semanas tuvimos prácticamente 3-4 pacientes seguidos que tuvieron infarto al miocardio, y nos dimos cuenta en la mayoría de ellos algo muy parecido a lo que ha estado pasando en España, en Estados Unidos, en Austria, en todos estos países que ya nos llevan algunas semanas del confinamiento, hablando específicamente de COVID. Y fíjate que lo que pasó, lo voy a ejemplificar con este caso es el señor G, le vamos a poner, y la realidad es que este es un paciente muy especial para mí porque es mi tío. O sea, en realidad es un tío mío que llegó con un malestar después de varias horas, con un malestar gástrico, y que por ahí a alguien se le ocurrió hacerle un electrocardiograma el día 7 de julio, más o menos como el mediodía. Y
Y fíjate que este primer electrocardiograma, después de los pacientes que tienen dolor en el pecho, es algo muy importante de hacerlo, es característico y típico de que una arteria se está infartando y una arteria está tapada. Entonces, cuando nosotros tenemos dolor en el pecho y unos cambios electrocardiográficos como este, pues automáticamente sabemos que lo que está pasando es que una arteria se tapó. Entonces, lo que siempre hemos nosotros intentado realizar es que el paciente, cuando se hace el diagnóstico, llegue lo más rápido que se pueda a la sala de cateterismos para nosotros comenzar a identificar esta arteria. Cuando nosotros sabemos o vemos esta imagen, pues ya sabemos que lo que vamos a encontrar es una arteria totalmente obstruida. Ustedes van a ver ahí en la imagen como una arteria que debería de venir toda por la parte del frente, prácticamente se tapa por completo, y entonces nosotros pasamos un alambrito, un globo, y después colocamos una malla que nosotros conocemos como stent. Y estos pacientes con infarto, entre más rápido sean atendidos, menos es la cantidad de músculo o de tejido que se muere en el corazón. Entonces existe una rapidez en el tiempo. Nosotros hablamos que el tiempo es músculo, y entre más tarde el paciente en llegar, cuando el paciente tiene estas características, entonces se va haciendo mucho más complicado tratarlo, o el paciente no llega porque a final de cuentas acaba falleciendo por un infarto. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en nuestros pacientes? Bueno, que de repente el paciente tiene miedo a ir al hospital por lo que le vayan a decir, o porque no sabe si las características que tiene están relacionadas con COVID. De repente que las ambulancias también tardan en llegar porque andan atendiendo otro tipo de pacientes hoy que existen, como los pacientes que tienen problemas respiratorios y otras cosas, que bueno, también las propias ambulancias y los paramédicos tienen más medidas de higiene que retrasan los tiempos en la atención, y que también cuando el paciente llega al hospital existen unos protocolos totalmente diferentes en los que existen más filtros, existen más pérdida de tiempo, etcétera. Entonces, todo esto hace que los pacientes con infarto hoy sean un reto. Entonces, lo que queremos hacer es alertar a la población que en caso de síntomas de infarto que están relacionados con dolor en el pecho, con falta de aire, dolor en los brazos, dolor gástrico como lo tenía mi tío, por ejemplo, dolor abdominal, el paciente tiene que ir al hospital o tiene que llamar y estar en contacto con su médico. Y esto es algo muy importante. Hemos descuidado mucho esta parte. Los pacientes están llegando mucho más tardíamente, y bueno, algunos pacientes infelizmente también no están llegando. Entonces, no hay que retrasar la atención, hay que estar en contacto con nuestro médico y con los servicios de emergencia en dado caso de que tengamos síntomas y que sepamos que somos pacientes de riesgo, ¿sí? Afortunadamente en Jalisco, Cecia, existen hospitales que fueron catalogados como hospitales no COVID, y la gente es bueno que lo sepa, porque dice, bueno, ¿y qué hago? Bueno, pues fíjate qué hospitales no están en la red de hospitales no COVID y comunícate con tu médico, o llega directamente. Por ejemplo, hay pacientes que les recomendamos, llega directamente a estos hospitales no COVID y dile que nosotros seguimos trabajando 24/7, o sea, todo el tiempo nosotros estamos atendiendo las llamadas de urgencias y trabajando de manera normal en los hospitales, porque sabemos que lo que nosotros hacemos no se detiene y estamos dentro de las actividades esenciales. ¿Cómo ves, Ceci? Sí, doctor, qué tan importante es saber toda esta información que usted nos da, porque sí lo confundimos, sí nos estresamos. El hospital también, en un momento dado, cuando se tiene la oportunidad de ir a un hospital privado, que eso es muy importante, o sea, para que te puedan atender y que todo sea a tiempo, ¿cierto o no? Claro, sí, y bueno, también las instituciones públicas comenzaron a hacer un trabajo muy fuerte en relacionado al tema del infarto. Y bueno, infelizmente muchos de los hospitales de tercer nivel, que son los hospitales donde se tiene la terapia intensiva, donde te tienen las salas de hemodinamia, etcétera, son los hospitales hoy que a final de cuentas fueron convertidos en COVID. Entonces, no es que las instituciones públicas no estén haciendo nada, creo que es algo que poco a poco tenemos que ir aprendiendo cómo lo vamos a hacer. Creo que lo que se hizo en Jalisco, de alguna cierta manera, al principio no sabíamos qué iba a pasar, pero creo que había funcionado bien el decir, oye, yo busco qué hospitales me atienden para hacer un infarto, para yo hacer una angioplastía, y creo que tanto para el hospital, el personal que está ahí, nosotros los médicos que vamos de emergencia, como para el paciente, nos da un poco la tranquilidad de que estamos en un área que eventualmente la cantidad de pacientes que hay son pocos, o cuando menos no están identificados que estén, o no es un área que realmente sea COVID. Y esto es muy importante porque el paciente además le da la confianza de ir. Muchas veces es el miedo de decir, oye,
voy a ir, pero es peligroso que vaya al hospital. Hay mucha gente que realmente se cuida, es muy honesta, está en su casa, está guardada, etcétera, y dice, yo sé que tengo problemas del corazón y que no debo de salir, pero cuando a final de cuentas tiene síntomas, pues es un momento de ir. Infelizmente, esa es la realidad que tenemos que ir aprendiendo y modificando nuestros hábitos en la conducta de buscar atención médica. Y sobre todo tener a su médico o doctor que les esté informando. Si en un momento dado nuestro público desea más información, quieren platicar con usted, ¿dónde lo podemos localizar? Esa es la primera pregunta. Segunda, seguimos con el protocolo para bajar de peso, ¿verdad, doctor? Sí, Ceci, bueno, nosotros seguimos, te digo, 24/7, el teléfono en el consultorio es 33 38 13 10 40 en la ciudad de Guadalajara. Otro medio de contacto en urgencias es llegar directamente a los hospitales privados, en la mayoría de ellos tienen el contacto de nosotros y de ahí nos pueden localizar, o a través de redes sociales. Y bueno, seguirlos invitando a que se ganen un chequeo. Sí, vamos a tener o vamos a rifar 10 chequeos a final del año. El requisito es que te inscribas en la página de Facebook @doctor.dr Luis Virgen. Entonces, invitarlos a todos. El chequeo va a ser súper completo y si llegamos a 10,000, Ceci, acuérdate que al final de cuentas el número 10,000 va a tener un regalo especial. O sea, si nosotros logramos hacer una mejor calidad de vida, bajar de peso, comer mejor, hacer ejercicio, no sabes, no solamente platicamos mucho de cómo ayudan el COVID, pero también es el inicio de cómo comenzar a cuidarnos en las enfermedades del corazón. Exactamente, doctor. Entonces, a comunicarse inmediatamente, que digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. Repetimos el teléfono, doctor. Sí, es el 33 38 13 10 40, Ceci. Correcto. ¿Algo más que desea agregar, doctor? Nada, nos vemos el viernes, primero Dios, Ceci. Ándele pues, mi muñeco, cuídese. Saludarte, Gracias, doctor. hasta luego. Felicidades, saludos a la familia, gracias. Hasta luego, padre, saludos. Gracias.